Sea exaltado el Señor, exaltado del cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Bien, mis hermanos, vamos a preparar nuestro corazón para oír palabra de Dios. La voz de nuestro hermano Carlos, que Dios lo use. Muchas gracias, hermano José, y gracias también a los amigos que están aquí en esta mañana. Y de verdad que para mí es un gozo estar aquí. Como José dijo, mi nombre es Carlos Acevedo y vivo en la capital, en San Isidro. Ando con mi esposa, que está de este lado, con mis dos niños también, que me acompañan. Hace un tiempo yo tuve la oportunidad de venir aquí, pero no me fue posible. Había algunas actividades que estaba viendo de mandar un padre. Creo que fue durante un mes que vinieron de la tarde. Y yo iba a venir, me habían hecho también la invitación para acompañar. Pero tenía una prédica en esa fecha y yo no lo había tomado en cuenta, y cuando revisé me coincidía. Era fuera de la ciudad también, pero no pude venir en ese momento, pero Dios tenía visto que sea hoy. Y para mí es un gozo porque he llegado hasta aquí, creo que a través de la hermana Yesenia, ¿verdad? Que la hermana Hortensia me escribió, y le agradezco por haber escuchado la voz de Dios, tal vez, si le señaló que era bueno que yo pasara por aquí. Para mí es un privilegio y de verdad muchas gracias por darme la oportunidad. Antes de comenzar, y ya oramos, cantamos el himno Meditar en Jesús, me gustaría que vayamos de inmediato a la palabra de Dios. Si el hermano Roselio desea sentarse de este lado, también así está un poco más cómodo, no hay ningún problema. Al llegar y ver a Roselio me sentí contento, porque me gusta escuchar a Roselio, porque es una persona que tiene mucho conocimiento, tanto en asuntos de cultura, de historia, y me encanta la historia, y me gusta siempre escuchar a Roselio porque arroja luz, y eso es importante, principalmente cuando se estudia la palabra de Dios. Porque cuando uno no tiene un conocimiento amplio de cultura y de historia, uno puede caer en malas interpretaciones de la Biblia. O no entender por qué la Biblia dice una cosa y creer que eso es así, sin entender que en el ambiente era el lenguaje que se usaba. Y así encontré a Roselio hablando un poquito de eso, y de verdad que es un gozo. A los amigos que están aquí, y si algunos también me están escuchando, que están conectados de alguna manera virtual, ¿verdad? Sé que se está transmitiendo el tema. Me gustaría que cada quien aplique a su vida lo que le sirve. Yo también haré lo mismo. Aplicar a la vida misma de uno lo que a uno le sirve. Y lo que a usted no le sirve, pues no se lo aplique a otro. Porque usted no podrá salvar al otro. Eso es un trabajo de Dios, voluntariamente, de la persona aceptando el mensaje y decidiendo cambiar. Lo más que podemos hacer, mi hermano, es nosotros aplicarnos en nuestra vida la palabra del Señor. Vamos a hablar de un tema interesante y tiene que ver con el carácter nuestro en el tiempo del fin. El carácter nuestro en el tiempo del fin. El carácter tiene que ver con un elemento que tiene cada ser humano, que Roselio mencionaba, que tiene que ver con el ser, con la personalidad. Algo que es individual del otro ser humano. Usted tiene una personalidad y ella tiene otra. Por más que ustedes se junten, pueden parecerse en cositas, por juntarse mucho, pero hay rasgos que usted trae de la niñez que todavía lo tiene. Y usted también, y yo también. De manera que lo más que podemos hacer es nosotros tomar los elementos que tenemos en nuestra vida y lo que no se ajuste al carácter que Dios espera encontrar, echarlo fuera. Cuando tenemos cierta edad es un poquito más difícil, pero es posible con la ayuda del Espíritu Santo y la transformación del carácter que es efectuado por Cristo Jesús en nuestra vida. Vamos a la Biblia para sustentar este tema. De antemano le anuncio a los amigos que tienen más conocimiento que en la primera parte puede que conozcan estos elementos, pero en la parte final sería bueno que presten atención. En la parte final, en la conclusión del tema, sería bueno que presten atención, porque puede ser que haya un punto
que estén pasando por alto y que necesitan saber. La lectura bíblica que tuvimos se encuentra en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3, que dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Habían 4 ángeles sosteniendo los vientos, porque si soltaban los vientos iba a haber destrucción en la tierra. Estos ángeles son puestos por Dios sosteniendo los vientos. O sea que ahora mismo estamos aquí tranquilos, debajo de un techo, compartiendo la palabra de Dios, porque alguien está agarrando esos vientos. Se suelta un solo de ellos y posiblemente nosotros no quedaríamos aquí. Imagínense ahora que lo suelten los 4. Bueno, hay 4 ángeles sosteniéndolo, pero hay algo interesante después de allí que dice, en el versículo 2, vi también otro ángel, o sea, un 5.º ángel. ¿Qué estaba haciendo este 5.º ángel? Versículo 2. Que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Qué tenía el 5.º ángel? Tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra. O sea, el 5.º ángel le dice a los otros 4 que tenían el poder de dañar la tierra lo siguiente, versículo 3. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Lo digo un poquito más llano para los que no lo habían leído o escuchado. 4 ángeles sostienen los 4 vientos para que la tierra no sea destruida. Estaban por soltarlo, pero venía un 5.º ángel corriendo de donde sale el sol, enviado por el mismo Dios, clamando a los 4 ángeles que no suelten todavía. Fíjense qué misericordioso es Dios, que mientras se va a soltar, Él manda un ángel, dile que todavía, dile a los ángeles que no suelten. Si eso no pasa, nosotros no estuviéramos aquí, porque hubiesen soltado los vientos y hubiese venido destrucción sobre el mar, sobre la tierra, sobre los ríos y sobre los árboles, y sobre todo ser humano que no tenga el sello de Dios. Entonces, ese 5.º ángel traía un sello. Aguanten, no lo suelten hasta, o sea que se van a soltar, pero hasta que se le ponga un sello a los que son siervos de Dios. Miren qué interesante. Va a haber una separación de un grupo que va a recibir el sello de Dios y de otros que no. Cuando los siervos de Dios reciban este sello, entonces ya los ángeles pueden soltar. Ahora yo hago una pregunta. ¿A cuántos de los que están aquí les gustaría recibir el sello de Dios? Antes de que se suelten tenemos que tener ese sello si estamos vivos. Si estamos en la tumba, bueno, pues si morimos en Cristo, sellados para vida eterna, esperamos a Cristo en la tumba. No ni en el Hades, ni en el cielo, ni en el infierno. Descansando en la tumba como si fuera un sueño. Esperando que suene la trompeta para ser levantados y Cristo entonces nos pueda recibir en el aire y llevarnos con Él por toda la eternidad. Ahora bien, ¿qué pasaría si se sueltan los vientos y hay alguien que no tiene el sello? Le van a afectar las catástrofes que van a darse cuando los vientos se han soltado. Ahora la pregunta sería, ¿cómo usted puede recibir el sello de Dios? Porque no cualquiera va a recibir el sello de Dios. Tal vez usted dirá que va a recibir el sello de Dios por venir cada sábado aquí. Usted creerá que va a recibir el sello de Dios por usted sacrificarse y esforzarse por guardar los 10 mandamientos. Dije sacrificarse, porque usted puede guardar los mandamientos de 2 formas. Una es de manera voluntaria, con amor, reconociendo que Dios es soberano y que usted tiene que guardar los mandamientos de Dios porque es el mismo carácter de Dios. Pero usted puede guardar también los mandamientos solamente por apariencia, para que alguien vea que usted realmente está guardando el sábado, para que alguien vea que usted no mata, porque si mata lo van a meter preso, o usted quiere tener una apariencia de piedad, como que usted es una persona espiritual, y simular que guarda la ley de Dios. Y sacrificarse entonces para caerle bien a la gente guardando los mandamientos.
La pregunta mía es la siguiente. Si usted guarda los mandamientos de Dios solamente por apariencia, ¿usted cree que va a recibir el sello de Dios? No es posible. La ley de Dios es el mismo carácter de Dios. Y quien recibe ese sello es aquella persona que ya se parece a Cristo. Al parecerse a Cristo, no tiene que sacrificarse para guardar la ley, porque la ley es el carácter de Dios. Y al parecerse a Cristo, bueno, pues naturalmente va a guardar los mandamientos, no tiene que hacer ningún sacrificio. No es un pesar guardar los mandamientos de Dios, porque usted hace lo bueno y quien practica lo bueno no mata, no roba, no habla mentira, ni va a fornicar, ni a hacer cosas que usted sabe que van en contra de la ley. De manera que el carácter de Dios es pasar en usted, y una vez que ya usted tiene ese carácter fijo, que se parece al de Cristo, pues entonces ya usted es sellado con ese carácter de Dios. Por más que usted le haga, usted no da para atrás. No sé si usted conoce personas que le hacen cosas y de una vez sale ese carácter de que ya tiene por costumbre de salir a pelear o hacer cosas que no son propias de un cristiano, porque ya lo tiene en su carácter. Tiene esa costumbre, tiene ese hábito, tiene ese comportamiento. Y lo ha practicado por tantos años que ya se le ha fijado esa conducta. Y por más que se esfuerza por tratar bien a la persona, le hace daño. Porque ya ese carácter está duro ahí. Solamente Cristo puede obrar un milagro para transformar ese carácter duro que no irá al cielo, no irá al cielo. Porque usted, si dice, bueno, si este cuerpo corruptible será revestido de incorruptibilidad, será santo para poder ir al cielo, seremos transformados, y usted dice que también el carácter que usted tiene, Cristo se lo va a transformar, por no usted que va para el cielo. No es usted que va para el cielo, porque ni va el cuerpo suyo ni el carácter. Entonces, ¿quién es que va para el cielo? Si es usted, procure de que su carácter se parezca al de Cristo, para que cuando Cristo se tome a sí mismo, usted pueda entrar a través de esa transformación y de un carácter sellado, puro y santo, parecido y semejante al de nuestro Salvador. Ahora bien, hay una característica especial que muchos pasan por alto de quienes reciben el sello. Y aquí entramos ya en materia con el tema. Una persona, para recibir el sello de Dios, tiene que tener condiciones como cristiano. Después de que usted es cristiano, usted reconoce que debe de obedecer a Dios, guardar sus mandamientos, usted lo hace, pero hay un elemento que señale. ¿Cuál es ese elemento? Vamos a Ezequiel capítulo 8 y vamos a ver cuál es ese elemento. Y después de esta cita de Ezequiel capítulo 8, vamos a adentrarnos con la parte o la recta final del mensaje que yo quiero compartir con todo aquel que cree que ya está listo para irse al cielo. Porque usted puede creer que está bien y que está preparado y que ya solamente falta que Cristo venga para ir al cielo. Pero faltan elementos posiblemente. Y Cristo quiere que usted lo conozca para que usted lo trabaje. Antes de que los ángeles suelten los vientos, usted ser protegido con el sello de Dios. Porque hay algo interesante, Rogelio. Quien recibe el sello de Dios, cuando los vientos sean soltados, ningún viento de eso ni ninguna catástrofe va a afectar a ningún siervo de Dios. Por eso es importante recibir el sello de Dios. Quien recibe ese sello y no está en la tumba, bueno, va a pasar todos los trabajos que se van a dar. Pero la diferencia entre quien tiene el sello y quien no, es quien no tiene el sello va a recibir todos los golpes de manera directa. Pero quien tiene el sello, la gracia de Dios se retira, pero se queda con aquellos que tienen el carácter de Cristo y que han sido sellados. Y eso es lo importante. Ezequiel capítulo 8, versículo 1 en adelante dice: en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa. Está hablando Ezequiel. Estaba yo sentado en mi casa. Y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Jerusalén, la ciudad de Dios.
O sea, la visión que estaba recibiendo este mensajero fue del mismo pueblo de Dios, de los que están preparados y que están esperando a Cristo. Vamos a ver qué fue lo que él vio. A la entrada de la puerta de adentro, que miraba hacia el norte, donde estaba la habitación de imagen del celo, la que provoca a Dios a ira o a celos. O sea, tenían imágenes que Dios no permite en su casa. Es lo primero que ve. Versículo 4. Y aquí, allí estaba la gloria de Dios, del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que hacen estos, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace para alejarme de mi santuario? O sea, los fieles de Dios supuestamente haciendo cosas dentro de la casa de Dios para que Dios se aleje de la casa. Están haciendo cosas para que Dios no esté. ¿Por qué no querían que Dios no esté allí? Ustedes recuerdan que cuando bajaba la presencia de Dios en su pueblo, quien estaba en falta caía muerto. Y para yo estar vivo, como que no está pasando nada, Dios no puede estar cerca de mí entonces, porque Él que es santo y yo que estoy pecando, voy a caer duro. Entonces yo prefiero mejor que Dios esté lejos de mí, lejos de la zona, para yo seguir en mi mundo, tal vez hasta aparentando ser una cosa que yo no soy. Sigue diciendo, versículo 7. Al final del 6 dice: pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores o peores que esta. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí a la puerta un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora una pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. O sea, Dios le está mostrando a Ezequiel malvadas abominaciones que los dirigentes del santuario están cometiendo dentro del santuario. Dándome a entender, es como aquí, tal vez hay una dirigencia aquí y esto es dedicado a Dios, y que yo, dentro de la misma casa que es dedicada a Dios, esté cometiendo abominaciones. Y Dios le mostró en visión a Ezequiel lo que estaban haciendo los líderes de su casa. Dice la Biblia que no hay nada oculto debajo del sol, y yo lo creo así. Versículo 9. Me dijo: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Y entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Se llama idolatría eso, adorar imágenes, tener imágenes que no son Dios y nosotros adorarla como si fuera Dios. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos, 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Cuando el anciano del santuario, que era un sacerdote, tenía el incensario en la mano, era el que estaba oficiando como un sacerdote, ofreciendo el servicio a Dios. Y subía una nube espesa de incienso, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Oigan esto: los líderes del santuario, que deben de enseñar al pueblo lo correcto, que si el pueblo está cometiendo un error, tienen el deber de decirle al miembro del pueblo o al hermano o a la hermana: usted está en falta, o usted está haciendo esto, que tenían que señalar lo que está bien de lo que está mal, para que el pueblo sepa cómo obrar bien delante de Dios, porque no hacemos nada con tener una iglesia, por ejemplo, que no enseñemos a la gente a distinguir lo que está bien de lo que está mal. Porque entonces usted va a obrar mal creyendo que eso no es nada, porque usted no sabe que eso está mal. Los ancianos tenían el deber de enseñarle al pueblo lo que está bien de lo que está mal. ¿Y saben lo que estaban haciendo los ancianos? Dice aquí que en lo oculto, cuando ya el pueblo no lo veía, en sus habitaciones tenían, ¿saben qué cosa? Imágenes pintadas de idolatría, adorando imágenes en contra de los mandamientos de Dios.
Sigue diciendo versículo 13, y me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta. O sea, hacían cosas peores. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que estaba al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Ese será un tema que si alguien lo trae y Dios lo permite, o tal vez yo tengo una oportunidad, hablaríamos de qué fue lo que pasó con Tamuz y quién era Tamuz. Que había mujeres dentro del santuario endechando a Tamuz. Y explicar lo que es la endecha. Y de manera breve, Tamuz era el hijo de Nimrod. Nimrod fue el que mandó construir la torre de Babel, según Génesis capítulo 11, que había muerto. Y estas mujeres estaban de luto, endechando a Tamuz para que él vuelva a la vida. Y un sinnúmero de cosas que eso lo podríamos hablar tal vez, o alguien que Dios permita, y de lo que está aquí tal vez, si tienen el dominio de ese tema, pueden explicarle quién era Tamuz y qué fue lo que pasó allí. El caso era que no estaban haciendo algo bueno las mujeres dentro de la casa de Dios. Volamos unos versos más adelante para ir concluyendo con esta parte. Versículo 17 dice, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana. Oigan lo que le pregunta Dios al profeta. Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Porque a veces nosotros vemos faltas y la vemos de manera liviana. Faltas que son graves y Dios le está preguntando al profeta, ¿tú crees que es cosa liviana lo que están haciendo ellos? Yo hago la pregunta y recalco aquí en ella de lo que hace la Biblia, porque a veces nosotros también podemos estar viendo cosas que no son livianas y nosotros verlas de manera liviana. Y Dios hace la pregunta, hijo de hombre, ¿es cosa liviana lo que está pasando? De tal manera que hay que verlo con un manto de suavidad y acomodarnos a la situación. No, Dios es un Dios santo y donde está Dios no puede haber impureza. Y Él llama a sus fieles, a sus seguidores, a ser santos como Él también es santo. Y yo mismo que se lo estoy diciendo, que todavía no he alcanzado la perfección, si yo no corrijo cualquier cosa que para Dios no es liviano, yo también me voy a quedar sin el sello de Dios. Y se lo estoy diciendo, pues no lo voy a maquillar nada porque yo estoy predicando. Si yo no me ajusto tampoco a la santidad que Dios espera para sellarme, también me quedaré sin el sello de Dios y no iré al cielo. Versículo 17 dice después de la pregunta, después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Y he aquí que aplican, en otra versión dice, hedor a mis narices. ¿Saben que el incienso tenía que ser combinado con hierbas aromáticas especiales que Dios especificó? Porque Dios tiene un olor que a Él le gusta. Y Él dijo que en el santuario ese incienso debe de tener las hojas que Él mandó con las que se aplique, para que dé el aroma que Él espera. Pero, ¿qué se estaba haciendo? En vez de dar el aroma que espera Dios, un olor agradable, estábamos poniendo hedor en las narices de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo cosas que a Él no le agrada y querer ofrecerle cosas que a Él no le agradan como si a Él le agradara. Eso es poner hedor en la nariz de Dios. 18. Pues también yo procederé con furor, dice Jehová. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Él no le está diciendo eso a los del mundo, le está diciendo a todos aquellos que han decidido buscar de Dios. Dios dice que no va a oír a aquellos que ponen hedor en la nariz de Dios. Y ahí nos preguntamos, yo le oro a Dios y Él no me responde. Yo necesito que Él me ayude con tal cosa, pero no hay solución. No puede haber solución porque usted está poniendo hedor en la nariz de Dios. Quite el hedor para que usted vea y déle a Dios lo que Él requiere para que usted vea cómo Dios le va a responder. No es que Dios no puede responderte en desobediencia. El asunto es que si Él te habla así, Él te va a hablar para amonestarte, para que te arrepientas y te apartes del mal. Porque Dios tiene bendiciones para todos, pero Él no te la va a dar en la condición que tal vez tú y yo estamos. Hay que quitar el hedor de la nariz de Dios, porque llegará un momento que vendrá destrucción, se soltarán los vientos y usted sin la protección va a perecer. ¿Y qué dice Él en los primeros versículos del capítulo 9? Ahí termino ya con la lectura.
de este asunto. Dice el verso 1 del capítulo 9 del libro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 1, y clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado. Recuerden que Dios no va a perdonar a este tipo de acciones. Los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía su instrumento en su mano para destruir. Y aquí entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó encima del querubín sobre la cual había estado al umbral de la casa. Y aquí entramos a lo que quiero explicar de esta lectura. Dice el 4, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, de su casa, de su pueblo, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. ¿Dónde que le ponga la señal? Se parece, ¿verdad?, a la lectura que tuvimos de Apocalipsis, que antes de que los 4 ángeles suelten los vientos, vino un 5.º ángel con el sello del Dios vivo a poner el sello en la frente de los que son hijos de Dios. Pero aquí en este caso de la casa de Israel, aquellos que no han limpiado sus vidas por completo y que estamos poniendo oro en las narices, viene destrucción y ya están los varones preparados con el instrumento para destruir, porque Dios no tendrá misericordia con ellos. Porque a veces nosotros queremos tener más misericordia que Dios. Fíjense qué cosa, A veces queremos tener más misericordia que Dios, tolerando el hedor de las narices, donde el mismo Dios es claro. Las cosas como son. Así es Dios. Sigue diciendo el verso 4. Ponles una señal en la frente a los hombres. Miren la característica que faltaba añadirle a los mandamientos de Dios, que no era que era incompleta, pero esto es un fruto de aquel que se parece a Cristo. Una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de la casa de Dios. ¿Cuál es la característica? Que todo cristiano, todo siervo de Dios, al ver abominaciones en su pueblo, tiene que gemir y clamar. ¿Por qué gemir y clamar? Porque usted no puede gozarse y sentirse tranquilo, sentirse contento en medio de los problemas, en medio de la abominación, en medio de las faltas. Usted no puede hacerse loco en medio de una situación que para Dios es un hedor en su nariz. ¿Me está entendiendo? Si usted se queda tranquilo, pues entonces usted no está gimiendo ni clamando. Y para que se le ponga una señal en la frente, pues Dios hace una separación y la distingue de manera clara. En su pueblo habían 2 grupos. Los que cometían la abominación o el hedor en la nariz de Dios, pero había otro grupo que era que gemía y que clamaba en contra de esas cosas. ¿No había más grupos? Los que cometían el problema, y había otro grupo que eran los que no estaban conformes con la situación y gemían ante la situación. Yo le hago una pregunta. ¿Usted quiere estar tranquilo? ¿Usted quiere pasar por alto? ¿Usted quiere estar en paz con las cosas? ¿Usted quiere ignorar las situaciones? ¿Usted quiere tener una vida feliz como cristiano aquí en la tierra y decir, yo me gozo en todo, yo me gozo? Claro, usted puede gozar en el Señor, pero ese gozo del Señor no se vale de carcajadas, de que yo estoy muerto de la risa, donde tal vez yo estoy perdiéndome en una condición espiritual que no se ajusta a la vida cristiana. Imagínense que yo me gocé mucho en el Señor. Y tal vez entonces, mi hermano, ¿cuál es su nombre? Jonathan. ¿Perdón? Jonathan. Jonathan y Roselio puede estar en un tema, en una situación, y yo sentirme bien, yo en paz con la situación de ustedes, y para mí eso no es problema. Da igual. Si yo no gimo y clamo, hay problema. Gemir y clamar es parte de la característica de todo cristiano. No es que usted va a andar aburrido ni nada por el estilo, pero todo cristiano
que decide seguir al Señor va a tener aflicciones en este mundo. Aflicción. Pero hay algunos que queremos gozar aquí y reinar allí. El himno no dice eso. Y lo que usted lee en la Biblia es que si sufrimos aquí, y lo que dice el himno también, reinaremos allí. Si sufrimos aquí, reinaremos allí. Algunos no queremos sufrir aquí. Algunos queremos gozar aquí, pero también gozar allá. Mire qué cosa, ¿eh? No va a pagar un chévere para ir al cielo. No le cuesta nada. Y encima de eso, no quiere hacer ningún tipo de sacrificios. Quiere tener una vida tranquila. Todo cristiano que decide seguir a Dios en espíritu y en verdad va a padecer aflicciones. Tendrá que gemir y clamar. Pero los frutos de la vida cristiana va a causar un gozo espiritual que va a sobrepasar cualquier tipo de sufrimiento, y usted se sentirá contento y regocijado, que en medio de la prueba usted va a sentir en su corazón algo que lo va a llenar de tal manera que no tiene ni explicación, no tiene precio, no se compara ni con el trabajo más ostentoso del mundo, ni el mejor sueldo que usted pueda tener. Hay personas que son millonarios y están sufriendo. Hay otros que se han suicidado, que han estado al borde del suicidio y han tenido aparentemente todo. Pero otros que no tienen nada, simplemente por padecer por la causa, tienen como resultado los frutos de ser un cristiano fiel, de estar dispuesto a gemir y clamar, y habrá algo que va a llenarte en tu vida que no tendrá precio. Y encima de eso, Dios también puede añadir todo lo que usted necesite, porque eso fue Él que lo prometió. Buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero no queremos gemir y clamar. No queremos ni gemir ni clamar. Y Dios mandó en el verso 4 del capítulo 9, pon una señal en la frente de aquellos que gimen y que claman. Ahora Dios te entendió por qué en Apocalipsis, antes de que se suelten los vientos, usted tiene que estar a la par con el carácter de Dios, pero tiene que también estar dispuesto a sufrir por sus hermanos. ¿Sí o no? La Biblia dice que tenemos que estar dispuestos a morir y dar la vida por nuestros hermanos. Dispuesto a dar la vida por nuestros hermanos. Eso dice Dios. Ahora, ¿tiene perdedera esto? Para nada. Voy a terminar con esta lectura. No he visto un reloj, perdí el tiempo, pero creo que voy bien según veo aquí. De este mismo tema, en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, hay un capítulo que se llama El sello de Dios. Hay un capítulo que se llama El sello de Dios, refiriéndose al mismo tema. Aquí voy a extraer los elementos finales para cualquier amigo que tenga alguna confusión de cuál es la actitud de un cristiano en este tiempo, para que no le quede duda. Lean uno de sus párrafos. La levadura de la piedad no ha perdido todo su poder. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, en el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz, oigan esto, aunque la iglesia parezca que se está cayendo, esté pasando cualquier cosa, el pequeño grupo que se mantiene en la luz, que es sinónimo de permanecer en la verdad, de permanecer en los mandamientos de Dios, tener en nuestra vida el carácter de Cristo, ese pequeño grupo estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra. ¿Cómo estarán aquellos que estén a la par con Dios o estén en esa dirección? Aunque todo esté cayéndose, ese pequeño grupo se va a mantener fiel y firme, suspirando, gimiendo y clamando en contra de las abominaciones. Eso en el tiempo del fin, ¿eh? En el momento ya del sello, en esa condición estarán. Me gusta esto que continúa diciendo. Pero sus oraciones, oigan aquí, sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia. ¿En favor de qué van a permanecer sus oraciones especialmente? En favor de la iglesia. ¿Por qué en favor de la iglesia?
Porque la iglesia de Dios en el tiempo del fin, dice el apóstol Pablo que iba a entrar en una apostasía y que eso iba a pasar justo antes de la venida del Señor. Que no vendrá el Señor sin que antes venga una apostasía. La pregunta mía es la siguiente: ¿cuál es la actitud suya como fiel si sus oraciones especialmente están en favor de esa iglesia decadente que está entrando en apostasía, o usted prácticamente está tratando con odio a la iglesia de Dios? Que somos también nosotros que estamos aquí en esta mañana. Usted puede ver cualquier cosa en mí, en mí, porque tal vez ustedes no tienen nada, gracias a Dios, en qué señalarle, pero en mí usted puede ver algo, que soy parte de la iglesia. Usted como siervo de Dios que recibirá el sello, ¿cuál es la actitud suya conmigo como pecador? ¿Es de orar especialmente para mi situación, que soy parte de la iglesia, en mi decadencia espiritual, o tratarme con odio o abandono? Característica de aquellos que recibirán el sello de Dios: estarán gimiendo y clamando por la situación, pero no estarán golpeando más, sino orando especialmente por aquellos que están cayendo. Esa es la condición. Y no ignorando el asunto, sino estar pendientes, dispuestos a sufrir y orar por sus hermanos. Sigue diciendo: especialmente por la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Y es un detalle importante. A veces nosotros, sé que hay visita en esta mañana, a veces venimos y buscamos de Dios, y a veces no le quiere vender a la visita que todo está perfecto y que aquí no hay falta y que todos estamos puros y santos. Y eso no está bien. Y a veces yo como miembro de la iglesia no quiero decir que realmente estamos en algunas cosas tropezando. No es que la iglesia va mal, el pueblo de Dios, el Señor lo lleva de la mano, y pase lo que pase, habrá un remanente que Él lo va a mantener en pie firme hasta que Él venga en su segunda venida. Ahora bien, como iglesia, aquí mismo no lo digo yo, también lo dice el apóstol Pablo, entrarían en una apostasía. También dice la sierva de Dios que estará obrando a la manera del mundo. Pero hay algunos que dicen que no, que la iglesia está bien, porque solamente quieren mirar lo bueno, y lo malo lo quieren ignorar y no gimen ni claman. Característica de un siervo de Dios: no ande ignorando los hedores que se ponen en la nariz de Dios. Usted tiene que estar pendiente para que usted pueda instruir con amor, con la palabra de Dios, y enseñar al que está mal cómo hacer las cosas bien, que distingue una cosa de la otra. Sí. Ese mismo culto lo tenían los israelitas cuando los ancianos le decían templo de Jehová, y la injusticia dentro del templo estaba acabando. Glorificando a Dios. Lo triste es que hermanos que no tienen tanto conocimiento y que están al borde de la muerte, ya sea por edad o por una enfermedad, pueden ir a la tumba sin tener el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Sí. Digo, venimos de el Señor dijo que sigan sus palabras, inspiran la oración, y Él le va a ayudar. Y yo, por eso yo estoy aquí, busco gente, y yo inspira, yo tengo que sea la palabra de Dios. Porque yo todavía no me preocupé porque voy a pasar estoy aquí en la garganta, buscando, escribiéndole a él la oración, escribiendo la palabra de Dios, declarando para que me dé mi dirección. Yo me quiero creer que yo voy a creer. Amén. Una parte ¿No? Y de cada quien, toda la iglesia, es la iglesia que está llena de la gente y no está de cerca. así es. Está bien lo que se llama, porque yo algo,
Así es, y usted también, ¿verdad? Por eso decía ahorita al inicio que nosotros nunca podremos aplicar de este tema algo para otro. Pues, si usted hace eso, usted tiene que revisar eso. Exacto, y no solamente eso, sino... Así es. Exactamente. Y por eso yo no conozco lo que hay dentro de usted. Yo conozco lo que yo sí tengo dentro de mí y Dios también lo sabe. Por eso es que de cada tema, de cada cosa... Pero vivirla. Así es. Dios nos permitirá a nosotros la luz en base a nuestra capacidad y nos va a juzgar en base a lo que comprendimos y conocimos. Así que por eso, que otro sepa más que otra persona no aplica, porque Dios nos va a juzgar de manera personal. Por eso dije, lo que usted agarró del tema, que el Espíritu Santo le impresionó, no se lo aplique a otro, aplíqueselo a usted. Sí, claro, sigo leyendo, aquí hay algo interesante para ir concluyendo. No serán vanas las oraciones de estos pocos fieles, y eso me gusta. No serán en vano las oraciones de los pocos fieles. Aunque usted vea que no tiene una multitud de personas aquí, si ustedes se mantienen fieles orando en favor de los demás, no serán en vano las oraciones. Por eso es que es importante que aquellos que estén en luz, que se estén preparando para recibir el sello de Dios, oren por aquellos que no están tal vez a tono. Y es un deber importante. Cuando el Señor salga como vengador, vendrá también como protector de todos aquellos que hayan conservado la fe en su pureza y se hayan mantenido sin mancha ante el mundo. Él viene como un vengador a pagar a cada uno conforme a sus obras, pero al mismo tiempo, aquellos que hicieron pacto con Él, que recibieron el sello de Dios, Él vendrá como protector para ellos. No como destructor, sino como protector. Voy concluyendo. Será entonces el tiempo en que Dios prometió vengar a sus escogidos, que claman día y noche, aunque sea longánime con ellos. La orden es: pasad por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Estos que suspiran y que lloran, escuchen aquí, estos que suspiran y que lloran han estado ofreciendo las palabras de vida, han reprendido, han aconsejado y suplicado. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él. Cuando usted haga esto, usted verá dos clases de personas. Algunos que se van a humillar reconociendo su falta, pero otros el orgullo no lo va a dejar. Usted verá esas dos clases de personas. Uno que prefirieron con humildad reconocer y devolverse de algún mal camino. Con que cuando usted lo reprenda, le aconseje y le suplique. Fíjense qué cosa, hasta suplicar tienen aquellos que gimen y claman con tal de que otros se devuelvan del mal camino. Entonces, es cierto entonces que aquellos que se preparan con el sello de Dios tienen una actitud de misericordia ante los demás. Firme, pero con misericordia. Dan el mensaje, buscan, oran por los demás, pero suplican. No es a golpear, sino a buscarte con amor, con el carácter que Cristo nos buscó a nosotros. Por eso es que recibiremos el sello cuando tengamos el carácter como Cristo, no como el vecino, o no como el mío, porque yo no tengo un carácter que usted deba de copiar. No hay ningún ser humano en esta tierra que tenga el carácter tan bueno y tan perfecto que usted haga una fotocopia de él. Si hizo eso, está cavando su propia tumba. El único modelo que tenemos para tener el carácter a la altura del Salvador es nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más, no hay ningún otro modelo. Todos tenemos manchas, tenemos arrugas, que tenemos que corregirla mirándonos en el espejo de Cristo a través de su santa ley. Termino.
En el tiempo en que su ira se manifieste con castigo, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se van a distinguir del resto del mundo por la angustia de su alma. Oigan qué cosa. Algunos ven como una falta la angustia del cristiano. Si usted sufre por la causa, se ve como un pecado. Donde Cristo lo señala como una característica para recibir el sello, algunos creen que porque usted se angustia o porque usted está sufriendo alguna condición espiritual por el pueblo de Dios o por el prójimo o por usted mismo, se ve como una mal característica. Falso. Sigue diciendo, expresada en lamentaciones y lloros, reproches y amonestaciones, mientras que otros procuran arrojar, escuchen esto, señores, para que usted no aplique esto, porque si lo aplica no recibirá el sello de Dios. Mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera, los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas, no callarán para obtener el favor humano. ¿Qué van a hacer? Dice, no callarán para obtener el favor humano. Y esa es una de las características más desgarradoras que nos están sucediendo al pueblo de Dios en sentido general, que nosotros, con tal de tener el favor humano, callamos entonces lo que debemos de hablar. Fíjense qué cosa, callamos lo que tenemos que hablar con tal de tener el favor humano. Yo le hago la pregunta, ¿qué ser humano puede darle la salvación a usted en esta tierra? ¿Y a través de qué? ¿Qué tiene algún ser humano que pueda comprar tu salvación en esta tierra? Nada. Pero nosotros ponemos en juego el no recibir el sello de Dios con tal de estar bien con el ser humano. Fíjese qué cosa. Pero los que recibirán el sello no callarán para obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras. Oigan esto, estamos concluyendo. 5 minutos y concluimos. Dice, sus almas justas. Yo quiero que usted preste atención, porque quien recibirá el sello de Dios debe de estar a tono con este asunto. Debe de estar a tono con estas características. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes para detener el torrente de la iniquidad, de ahí que se llenen de pesar y de alarma. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido mucha luz, mucho conocimiento, y en mi casa se desprecia la verdad. Se lamentan y afligen sus almas, porque en la iglesia hay orgullo. Fíjense hasta por qué se afligen los que recibirán el sello de Dios. Porque en la iglesia de Dios hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de toda clase. Te dirá, ¿y en la casa de Dios se puede ver eso? No lo estoy diciendo yo. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión, oigan, si usted va entonces a reprender en el amor de Cristo, el Espíritu de Dios que inspiró esa reprensión es pisoteado mientras triunfan los siervos de Satanás. Dios queda deshonrado y la verdad anulada. Y ahí termino con estas 3 líneas. Aquellos que no tienen pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. Ahora yo hago una pregunta. ¿Usted quiere recibir el sello de Dios? Amén. Yo lo quiero recibir. Amén. Si usted quiere recibir el sello de Dios, no basta solamente con usted hacer un sacrificio forzoso de obedecer a Dios, porque usted no tiene que obedecer a Dios con un sacrificio así. La obediencia a Dios viene por un amor vivido y práctico. Y el usted amar tanto a Dios y andar tanto con Dios, se va a parecer a Él. ¿Ustedes han visto amigos que parecen hermanos? Hay personas
personas que hasta en la cara comienzan a aparecerse, no son ni familia, pero se juntan tanto que usted cree que son familia y no lo son. Pero parecen familia porque andan demasiado tiempo juntos, usan las mismas palabras, caminan igual, comen casi lo mismo, se parece casi todo. El carácter se parece tanto que dicen son hermanos. No, no son hermanos. Esa misma relación y más de ahí debemos de tener con Cristo en esta mañana, andar tanto con Él, conocer tanto de Él, compartir tanto con Él que nos parezcamos a Él. No hay que ser un científico para parecerse a Dios. Para guardar los mandamientos no hay que hacer tanto esfuerzo. Lo que hay que andar mucho con Cristo y andar tanto con Él que haremos las obras que Él hizo. Y usted va a guardar la ley y no se va a dar ni cuenta, va a decir, wow, pero mire, yo soy perfecto, prácticamente ya he alcanzado la estatura de Cristo por la gracia de Dios y por andar tanto con Cristo Jesús a un nivel que estoy dispuesto a dar la vida por mis hermanos. Y de esta manera usted podrá entonces recibir el sello de Dios gimiendo y clamando por sus hermanos que todavía no han alcanzado la estatura que usted siente que deben de tener. No sé si aquí siempre hacen algún diálogo o algo, yo no tenía el protocolo, la temática, yo entonces traje el tema, yo he concluido, este era el mensaje que quería compartir, de que miremos a Cristo en su palabra, porque no lo vamos a ver en un cuadro, sino leyendo tanto su palabra y compartiendo tanto con Él, compartiendo tanto y orando al Señor por nuestros hermanos. Nuestro corazón afligido tendrá tanta misericordia que nosotros entonces comenzaremos a transformar este carácter duro que yo tengo y con falta de misericordia, y comenzaré a buscar a mis hermanos y a vivir la vida cristiana en espíritu y en verdad. Que Dios le bendiga grandemente en esta mañana. Por mi parte he concluido. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, o si de inmediato siempre cierran. Por mi parte he finalizado en esta mañana. Creo que Roselio estaría finalizando, ¿verdad? Con la oración. Un comentario. Claro, adelante. A base de eso. Ok, oramos por los demás. Tenemos, por ejemplo, el 20 de enero amanecer, el 21. Esto es algo terrible. Tenemos a Camus y Semiramis, el mismo libro, encarnado. Dígame, oramos por esas personas, gemimos por esas personas. Sí, una vez nosotros cumplamos con el deber, porque tenemos que orar, porque mientras haya gracia esa persona se puede arrepentir. Esa persona puede durar 7 años o 20 años con la misma actitud, y nosotros siempre tenemos que orar por nuestros hermanos. No es que usted va a desgastarse tampoco ya detrás de una persona, porque hay otros que están esperando recibir la palabra de Dios, pero en sus oraciones puede siempre llevar a esas personas. Cristo, desde que nosotros nacimos, yo tengo 33 años, y desde que yo nací, Cristo ha cargado conmigo y seguirá cargando, y no se cansa. Entonces tenemos siempre que orar. Hay algo humano que tenemos, y yo también debo de trabajarlo, porque es un rasgo humano, que cuando uno ve que una persona no se arrepiente, después que uno le buscó, que uno le predicó, que uno oró, que uno le aconsejó, uno se molesta. Todo lo contrario, deberíamos de sufrir por esa persona, porque si esa persona no se arrepiente, se va a perder. Y Cristo llora cuando un alma se pierde. Hay un versículo bíblico donde el Señor mandó a un profeta a dar un mensaje a una ciudad. Le dijo, no te detengas, no comas ni bebas algo. Ni siquiera vuelvas por el camino y lo devoró un león, un monstruo en el camino. O sea que a veces yo no entiendo porque una persona que hace tan duro, teniendo las palabras, teniendo la palabra que habla la verdad, mirando, no entiende, ni se deja enseñar. ¿Qué podemos hacer? Sí, eso cae en varios renglones, pero yo voy a explicar uno que he visto que sucede con mucha frecuencia, y es que el ser humano tiene mucho orgullo en su corazón. El pecado que dio inicio a todo fue el orgullo en el cielo, con Satanás. Y fíjese que los que no reciben el sello de Dios están preparándose para ponerse la marca de la bestia, porque no habrá un punto medio. Quien no recibe el sello de Dios y está vivo en el tiempo del fin, pues recibirá la marca de la bestia, porque habrán dos grupos también nada más.
Por eso, quien no recibe el sello de Dios para no perecer la catástrofe, si es cristiano, Dios puede mandarlo a la tumba a descansar. Pero si estamos vivos y no tenemos la característica para tener el sello de Dios, podemos tener por seguro que vamos a tener la marca de la bestia. Y esto es similar a tener, en vez del carácter de Dios, tener el carácter del diablo. Y parte de ese carácter el Señor lo reprenda. Principalmente es el orgullo. Por eso abunda en tantas personas que tenemos errores. Uno por orgullo, a mí me dan un consejo, me dicen algo, y yo prefiero no aceptar la palabra, aunque yo sepa que es verdad. Prefiero a veces que si usted no me cae muy bien, y usted me dice algo de verdad, yo no lo acepto por vía suya, pero si viene por vía de alguien que a mí me cae más en gracia, pues entonces yo ahí sí lo recibo. Esto es una señal no buena. Lo tenemos casi todos los seres humanos, que alguien me da un consejo y yo lo ignoro y lo rechazo y hasta prácticamente pisoteo el mensaje. Pero si viene por vía de otra persona, ahí sí yo lo recibo. Entonces lo que me dice eso es una señal peligrosa y no fue que yo recibí la palabra de Dios ni la verdad. Yo simplemente quise congraciarme con los hombres, como estábamos hablando en la cita, que nosotros callamos la verdad con tal de estar en armonía con los hombres. Entonces, en ese caso, uno aplica lo mismo que pasó con Noé, pero Dios le va a revelar. Por ejemplo, Noé predicó 120 años. Él tenía una fecha límite hasta cuando él iba a dar su mensaje. Cuando ya el Espíritu Santo le mostró ya, pues entonces ahí él paró. Nosotros a veces damos un mensaje a una persona y mientras el Espíritu Santo nos esté diciendo, nos esté moviendo a que hablemos con esa persona, hagámoslo. Pero cuando el Espíritu Santo no lo mande, pues entonces no vaya. Porque a veces buscamos problemas innecesarios. Si no fue Dios que lo mandó, usted no tiene que buscar nada por ahí. Usted se mantiene orando. Si Dios te dice, ve y habla. Y concluyo con la respuesta. Por ejemplo, hay personas que no tienen la capacidad para aconsejar. Tienen otras capacidades, pero no tienen ese don de la amonestación. La amonestación es un don que no lo tiene cualquiera. Y es de lo más importante. Porque para yo amonestar a una persona, yo no puedo ir con un bate ni con una correa como que es una pela que le voy a dar. Yo tengo que estar lleno del Espíritu Santo para cuando yo hable, hay una combinación en mí que me habló el Espíritu Santo y en usted que el Espíritu Santo le habló y preparó el corazón para cuando yo le hable. Pero a veces nosotros queremos ir corriendo a hacer cosas que Dios nunca nos mandó. Y lo que hacemos es que en vez de reparar, destruimos. Pero cualquier cosa más que hay es una oración que nos tenemos que porque es que enamoramos a la gente que nunca es la una de pensamientos que es la vida que debe de ver por el equilibrio de mi jefe a mi rey de la respuesta que tiene el 21 y regar la semilla. Uno riega la semilla y en su momento el Espíritu Santo va a hacer que eso dé su fruto. Yo concluiría Amén. Yo concluiría eso. Así es. Amén. Vamos a invitar a nuestro hermano Roseli para que concluya con la oración. Yo diría algo que dice la palabra, que muchos habrán hospedado ángeles en su casa y no lo sabían. Lamentablemente, si nosotros supiéramos que es un ángel que viene, lo recibiríamos corriendo. Pero Dios es tan sabio que para que obremos el bien sin hacer excepción de personas, hospedaremos ángeles en nuestra casa y no habremos sabido que fue un ángel. Pero si por característica esa, a veces nosotros hospedamos a quien nos parece
que debemos de hospedar y a quien debemos de hospedar no lo hacemos. Entonces, yo le aconsejo que, como usted dice, hermana, lo hagamos así, que toda persona es hechura de nuestro Dios, que amemos por igual a todos y que obremos el bien sin mirar a quién. Rosario, si puedes concluir con la oración esta mañana, por favor. Mis hermanos, la batalla comienza por nosotros mismos. Así es. Es decir, hubo alguien que dijo una vez, el que vence en la guerra es poderoso, pero el que se vence a sí mismo es invencible. Gloria a Dios. Sabiduría. Entonces, como es el carácter de Cristo que tenemos que tener cuando venga Cristo, la batalla comienza en mí. Yo tengo que ver cuáles son los problemas que yo tengo. Para yo poder ayudar al otro, primero tengo que comenzar por mí. Así Ahí es. que está el problema. Entonces debemos prepararnos porque cuando Cristo venga, viene a buscarse a sí mismo y nosotros. Amén. Es decir, a sí mismo en mí. Yo tengo que transformarme, yo luchar contra el pecado, que es lo que me tiene gobernado. Así. Oremos. Padre Santo y Dios del cielo, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por Jesucristo y por el Espíritu Santo. Y gracias por este mensaje que tú me enviaste hoy para aclararnos, Señor, que nosotros somos los que tenemos que consagrarnos aquí, buscar de ti para crecer a la estatura de la fe de Cristo Jesús. Amén. Bendícenos y ayúdanos a escudriñar tus escrituras por nosotros mismos, a alimentarnos, a poder, Señor, discernir, pedir sabiduría de lo alto, para que podamos entender la manifestación del Espíritu Santo en los últimos tiempos, Señor. Que el Cristo de la gloria nos muestre su gloria a través, Señor, de su carácter santo, que es su santa ley. Que podamos obedecerla y que podamos así reflejar el carácter de Dios, mostrándole a los demás el amor del Cristo mismo. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a seguir disfrutando de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga grandemente. Gracias. Hermanos, el 17 de febrero viene Carlos Baez para acá. Gloria a Dios. Luis Baez, un médico naturista. Ahí usted tiene la oportunidad de hacerle la pregunta que usted quiera, porque él es un médico naturista, pero también es un médico de la otra parte. Él sabe las dos cosas. Entonces, él sabe la diferencia entre la medicina natural y la otra medicina. Entonces, ahí usted puede aprovechar y venir para que pueda aprender más, porque estamos viviendo en un tiempo, mis hermanos, que usted no puede creer en químicos. Los químicos, miren, ustedes tienen por acá la farmacia por aquí, ustedes tienen la farmacia por aquí, entonces tienen que aprovechar y tener el conocimiento de esa farmacia natural, a que puedan curarse sin pastillas, porque la pastilla lo que hace es que enferma. Gloria a Dios. Los médicos te dan muchas veces lo enferman, a menos que no sea algo ya extremo, ¿verdad? Pero mientras tanto usted pueda combatir las convalescencias, las enfermedades cuando están comenzando con medicina natural, trate de hacerlo sin esperar que llegue a un final. Así que aproveche la presencia del médico Luis Baez, el doctor Luis Baez, que viene el 17, para que así usted pueda aprender y hacer su propia medicina y tener un estilo de vida natural. 17 de febrero entonces. 17 de febrero acá, en el templo, aquí donde Hortensia. Que Dios nos bendiga. Amén.